Introducción a la termodinámica. La termodinámica estudia la relación entre los cambios físicos y químicos de los sistemas y de la energía que acompaña a dichos cambios, por lo que permite establecer las leyes que gobiernan cualquier reacción química cuando estas reacciones se producen en los seres vivos. La aplicación de estas leyes es de suma importancia, ya que permiten entender aquellos procesos en los que se pone en juego un aporte o desprendimiento de energía fundamental para el dicho ser vivo. Sin embargo, la aplicación de estas leyes de la termodinámica clásica no aparecen a priori. Las más adecuadas, ya que se aplican a este sistema de equilibrio y los seres vivos son sistemas que cuando alcanzan dicho equilibrio mueren. No obstante, permite entender y obtener información relativa a la reacción bioquímica como su viabilidad, dirección o cantidad de energía emitida o absorbida durante la misma, lo cual es necesario para comprender los procesos biológicos de una reacción bioquímica y por lo tanto lo único que no permite conocer la termodinámica es la velocidad con la que se produce una transformación para ello, y hay que recurrir a la cinemática enzimática, dada la importancia de los principios de la termodinámica para entender los procesos bioenergéticos que tienen lugar de los seres vivos. Conceptos básicos de la termodinámica. Pues bueno, la termodinámica, con la definición, es un sistema y es la parte del universo, objeto de estudio y todo lo que no es del sistema que se denomina entorno o alrededores. De hecho, el conjunto de sistema y entorno recibe el nombre de universo. El estado de un sistema que queda establecido con sus propiedades también se encuentran definidas de modo de una propiedad de cualquier magnitud susceptible de ser medida: presión, temperatura, volumen y densidad. No todas las propiedades del sistema tienen las mismas características. Unas dependen de la cantidad de materia y se denominan extensivas, y son aquellas que, como el volumen de la masa, otras son llamadas intensivas, como la temperatura, la presión, y otras variables independientes de la misma de la materia que contenga el sistema. Además, hay ciertas propiedades cuyas variación no depende del camino recorrido por el sistema. Se dice que si dichas propiedades son funciones de estado, matemáticamente cumplen las propiedades de las diferenciales exactas. Es decir, en esos casos se pueden tomar incrementos de las mismas, el cambio de incremento, para poder obtener su variación en un proceso. Por el contrario, hay otras variables termodinámicas de un sistema que son aquellas cuya variable depende del camino que recorre el sistema y que no cumplen las propiedades de las diferenciales exactas, de forma que no se pueden emplear incrementos para calcular su variación. Los sistemas pueden estar separados de su entorno por paredes reales o imaginarias. Si dichas paredes permiten el intercambio de materia y energía en un sistema abierto, si solo permiten el intercambio de energía, el sistema es cerrado. Y si las paredes no dejan pasar la materia ni la energía, el sistema será aislado. Cuando el sistema interacciona con el exterior y sus propiedades cambian, se considera que el estado de dicho sistema ha sido modificado, y si estas propiedades no cambian por un tiempo infinitamente largo, el sistema se considerará que está en equilibrio. Muy bien, luego vamos con los principios de la termodinámica, que, bueno, la primera ley de la termodinámica hace referencia al principio de conservación de la energía. La energía de un sistema aislado no se crea ni se destruye, solo se transforma. El enunciado matemático que une este es el que se ve en pantalla, donde se ve cuál es la variación de energía del sistema, que es su función de estado, el calor intercambiado con el entorno, que no es función de estado, el trabajo realizado por o sobre el sistema, y que no es función de estado. Y bueno, también, además de que si se considera que el trabajo realizado es solo de volumen, es decir, que por defecto de una presión el volumen del sistema varía, este trabajo viene definido por la siguiente expresión, donde se representa la presión ejercida, la variación de volumen que experimenta el sistema. El signo negativo de esta ecuación proviene del criterio termodinámico, de que todo lo que gana el sistema es positivo y lo que pierde es negativo. Si además de la presión que se ejerce es constante, la relación para el cálculo del trabajo se simplifica y queda de esta manera. Si se combina para esta expresión con la que del principio de la termodinámica, quedaría algo así. Y bueno, operando se llega
a definir una nueva propiedad termodinámica que es el calor invertido en la transformación y que se denomina entalpia, la cual es función de estado, que se puede ver representada aquí. Es decir, si en un proceso la variación de entalpia es positiva, o lo que es lo mismo, el calor que se pone en juego en el proceso es absorbido por el sistema, se dice que es transformación de endocrina. Si por el contrario la variación de entalpia es negativa, el calor es desprendido y la transformación es exotérmica. Aplicando los conceptos termodinámicos definidos a una reacción bioquímica que tiene lugar en los seres vivos, y dado que la entalpia es una función de estado que se conocen las entalpias de los reactivos y de los producidos de la reacción, teniendo en cuenta que sus perspectivas sumas se pueden calcular la cantidad de calor absorbida o emitida de un determinado proceso biológico, como aquí se ve presente. Con este primer principio de la termodinámica, por lo tanto, solo se puede predecir la cantidad de calor absorbido o cedido al exterior durante el proceso biológico. Sin embargo, no se puede saber si este proceso es favorable o no. En un determinado sentido, para ello es necesario introducir el segundo principio de la termodinámica, que bueno, este segundo principio se introduce por la necesidad de conocer la espontaneidad o no espontaneidad de los procesos. Para ella se define una nueva propiedad termodinámica llamada entropía, que aquí lo ven como la S, que es función de estado y cuyo valor indica si un proceso es espontáneo. La entropía se puede identificar con el desorden de un sistema, es decir, cuanto la mayor sea el valor de esta propiedad, más desordenada estará. Por ejemplo, los gases lo tienen más baja, la entropía, de modo que los líquidos ocupan una posición intermedia y los sólidos ocupan la más baja, que de plano no tienen entropía. Como ya se ha dicho, el universo abarca el sistema y los alrededores. Por ello se puede definir que las variaciones de entropía del universo corresponde a la suma de variación. La entropía del sistema del entorno cuando la variación de entropía es un sistema es mayor de cero, corresponde a un proceso espontáneo o irreversible, mientras que cuando esta magnitud adquiere un valor nulo, el proceso no es espontáneo, o lo que es lo mismo, se encuentra en equilibrio. No obstante, los cálculos de esta magnitud para algunos sistemas no son muy accesibles, y por ello se considera definir otra propiedad cuyo valor también indique la espontaneidad o no de los procesos, cuyo cálculo sea más sencillo. Dicha magnitud es la energía libre de Gibbs, que es también una función de estado y que, como ya se puede suponer, está relacionada con la entalpia y con la entropía, y la relación matemática que las une es la que se ve ahorita mismo en pantalla, donde la T es la temperatura en aquellos procesos en los que la temperatura sea constante, y esta relación se convierte en, bueno, esta misma. Y bien, esta ecuación se puede aplicar a los procesos biológicos, ya que cumplen las condiciones isotérmicas, además de que estos procesos se realizan también a presión constante, por lo que el incremento de la energía libre de Gibbs de dicho proceso es una magnitud que permite conocer la dirección de los mismos. Cuando la variación de la energía libre de Gibbs adopta un valor negativo, el proceso es espontáneo o exergónico, mientras que cuando el valor que adquiere es positivo, el proceso es no espontáneo o endergónico. A su vez, cuando el valor de dicha magnitud es nulo, la transformación queda en equilibrio. Como se puede deducir de todo lo anterior, la variación de energía libre de Gibbs es una magnitud muy relacionada con el equilibrio, que es una situación cuyo valor, como ya se ha indicado, es cero. Cuando una reacción se encuentra en equilibrio, las constantes de este equilibrio, que se define mediante la ley de acción de masas aplicada en el caso general, que es la siguiente, que se ve apreciada en cámara. Esta constante de equilibrio, que depende de la temperatura a la que se produce la reacción, se relaciona con la variación de la energía libre de Gibbs, definida para el estado de referencia o estándar, que bueno, quiere decir que es de un sistema, o sea, en este caso, de la libre energía. Este estado proporciona una base uniforme para los cálculos de la energía libre. La relación que se cumple entre ambas es la siguiente, que se ve aquí, que procede de la condición de equilibrio químico de un sistema. Esta expresión se define para el estado de equilibrio, es decir, cuando libre energía es cero, por lo que se puede ver aquí, que es esto. Y muchas reacciones bioquímicas se producen en condiciones de pH igual a 7, y por ello no cumplen las condiciones del estado
de referencia. En cuanto a la consideración de 1m, de ahí que utilizando la misma ecuación se define de que una energía libre que corresponde a una excepción en la regla de la concentración, para que permita igualmente analizar la espontaneidad o no de las reacciones del signo de energía libre. No indica si la reacción es endergónica o exergónica, ya que su valor está definido para el estado de equilibrio del sistema. Esta magnitud hace referencia al desplazamiento de equilibrio, es decir, si energía libre es negativo, indica que el valor de la constante es mayor a la unidad, a lo que es lo mismo que el equilibrio está desplazado hacia los productos. Por si lo contrario, si energía libre es positivo, indica que es menor que la unidad, es decir, que el equilibrio está desplazado hacia la formación de reactivos. En la mayoría de casos de los procesos biológicos, los valores de energía libre son muy altos, tanto que si son positivos como negativos, y por ello en estos casos se puede identificar un proceso que el equilibrio esté poco desplazado hacia la formación de los procesos y de los productos que no es viable, a lo que es mismo endergónico o no espontáneo, al igual que en el caso contrario se trata de procesos exergónicos o espontáneos. En los seres vivos se dan muchas reacciones cuya energía libre es positivo, lo que indica que son procesos energónicos, o lo que es lo mismo que al no ser espontáneos no podrían darse puesto que los valores de energía libre son aditivos. Si estas reacciones se acoplan con otras que permitan su balance, al final de esta magnitud negativa, el proceso global resultará exergónico o lo que es lo mismo, espontáneo y viable. Un caso que ilustra muy bien el complemento de energía es el primer paso de la vía glucónica, en el que la glucosa debe convertirse en glucosa 6-fosfato a la reacción energónica y por lo tanto no sería posible en las células de esta reacción está acoplada con otra, que es la hidrólisis en un enlace fosfático de alta energía del ATP, cuya estructura se muestra aquí en pantalla y que es espontánea. De dicho complemento resulta que la reacción global que tiene una energía libre negativo es lo mismo que significa que el proceso hace exergónico o lo que es lo mismo espontáneo y viable. Muy bien, compañeros, ahora sigo yo, Diego Saúl, y empezamos con un tema súper importante: compuestos ricos en energía, que son reacciones que constituyen al catabolismo. Son en general procesos termodinámicamente viables, es decir, con un cambio de energía libre negativo, mientras que al contrario, el conjunto de reacciones anabólicas se desarrollan en un sentido opuesto, es decir, con un cambio de energía positivo, un cambio de energía libre positivo. Con esto se supone que para que se puedan llevarse a cabo es necesario la utilización de los denominados compuestos ricos en energía, que actúan como intermediarios, acoplando procesos energónicos y exergónicos. Ahora vamos con las características químicas de estos compuestos ricos en energía, o en energía de hidrólisis, que se definen como aquellos intermediarios metabólicos cuyo potencial de transferencia de grupo es igual o inferior a los menos 30 kilojulios por mol. Se entiende como potencial de transferencia de grupo la energía libre que se libera en la reacción de transferencia de un grupo a otro compuesto, hidrolizando un solo enlace que se denomina enlace rico en energía y se presenta como con un símbolo de una integral acostada. Esta denominación no sería correcta desde el punto de vista estructural, ya que es un enlace con mismas características que otros de su misma clase. Sin embargo, existe una diferencia en su ruptura, que se liberan tensiones internas de las moléculas. Ahora vamos, estos compuestos ricos se clasifican en grupos, y el grupo más importante, por ejemplo, son los fosfoanhidros, que este grupo es importante porque se encuentra el ATP, que aunque no es ni el mayor contenido energético, desempeña un papel muy relevante, muy importante en el metabolismo celular y en gran cantidad de reacciones de transferencia de grupo o en todas las formas de vida. Todos los nucleósidos bisfosfato, que se abrevia NBP, y trisfosfato, que se abrevia NTP, donde la N es cualquier base nitrogenada, pues, presentan un cambio de energía libre menor a los menos 30 kilojulios por mol, de forma que se puedan acoplar a reacciones con un cambio de energía libre más positivo y ser sintetizados por compuesto cuyo potencial de transferencia de grupo sea aún más negativo. Todos ellos presentan una estructura común, una base nitrogenada, ribosa, desoxirribosa y 2 a 3 grupos
fosforilos consecutivos, unidos el primero por enlace fosfoéster y los otros por enlace fosfanhidro. Bien, ahora sigue la importancia de biología del ATP. Que el ATP es importante porque es un nucleótido que, como se ha comentado, desempeña una función muy importante dentro de una célula, dentro de las células. La elevada energía de la hidrólisis del ATP es consecuencia de que su estructura es muy improbable. Esto se debe a las 4 cargas negativas tan próximas entre sí que originan repulsiones electrostáticas para el impedimento estérico entre átomos contiguos de oxígeno y por los enlaces de fosfanhidro, que dificultan las formas resonantes. Todos estos factores son los responsables de su hidrólisis, de que su hidrólisis suponga un aumento de entropía por conducir a formas más estables que se liberan en tensión. El cambio energía libre resultante de la hidrólisis del ATP varía en función de cómo transcurra la hidrólisis, que aquí pueden ver una tabla para diferentes reacciones con su hidrólisis. La hidrólisis de los primeros fosforilos unidos por enlace fosfanhidro presenta un valor de energía libre mucho menor, o sea, más negativo, que la hidrólisis de fosforilo unido por enlace fosfoéster, es decir, el ATP y el disfosfato de adenosina, que se abrevia ADP, son compuestos ricos en energías, mientras que el monosfato de adenosina, que se abrevia AMP, y el perifosfato inorgánico, que se abrevia PPI, no pueden ser considerados como tales. La hidrólisis más frecuente utilizada en acoplamientos energéticos con reacciones energónicas es la ATP a ADP y PI. Sin embargo, cuando se requiere impulsar una reacción muy endergónica, la reacción que se utiliza es la hidrólisis de ATP a AMP y PPI, debido no al cambio energético libre, sino que es muy similar, sino al posterior e inmediata incisión del pirofosfato a través de la enzima pirofosfatasa, que lo hidroliza a 2 moléculas de fosfato inorgánico PI. Esta hidrólisis del ATP es utilizada por tanto en numerosas reacciones energónicas entre las que se encuentra la biosíntesis de biomoléculas, el transporte activo a través de membranas celulares y en procesos como la contracción muscular. A su vez, el ATP es producido a partir de reacciones más exergónicas que se desarrollan en procesos de degradación de sustratos energéticos a partir del ADP y PI. El proceso de regeneración del ATP puede producirse por 2 mecanismos: por la denominada fosforilación a nivel de sustrato y, mucho más importante, a través de fosforilación oxidativa. La concentración del ATP en las células se mantiene dentro de unos márgenes relativamente estrechos, de modo que la relación de concentraciones de ATP, ADP y AMP es importante a la hora de definir la dirección global de metabolismo, es decir, la capacidad energética celular. El estado energético global de una célula se puede expresar en función de la denominada carga energética, cuyo valor oscila entre 0 y 1 y se define como Q es igual a ATP más un medio ADP sobre ATP más ADP más AMP. La carga energética regula velocidades de las reacciones exergónicas y energónicas, ya que las concentraciones de ATP y ADP o AMP pueden controlar algunas de las enzimas más importantes de las principales vías metabólicas. Así, valores cercanos a 0,85 indican la existencia de un equilibrio entre los procesos que generan ATP, que son vías catabólicas, frente a los que utilizan vías anabólicas, que son valores inferiores a 0,85, que activan los procesos generadores del ATP, que van incrementando la carga energética hasta llegar a alcanzar de nuevo valores normales, que son de 0,80 a menos 0,95. Existe, por tanto, una verdadera homeostasis del estado energético celular y su control se encuentra en márgenes muy estrictos. Aquí podemos ver los valores de carga energética a lo largo de vías catabólicas y anabólicas. Aunque el ATP es el compuesto rico en energía que se puede considerar más importante, no podemos olvidar el resto de los NTP, ya que aunque su actuación no es tan generalizada, sí es específica e imprescindible en determinados procesos metabólicos, como por ejemplo el trisfosfato de uridina, que se abrevia UTP, participa en el metabolismo de glucógeno, o el trisfosfato de guanidina, que se abrevia GTP, en la biosíntesis ribosomal
de proteínas, o en las cascadas de transducción señales o el disulfato de citidina, CTP, en la biosíntesis de fosfolípidos. Todos ellos se regeneran a expensas del ATP, simplemente por ser más abundantes. El ATP ocupa un lugar intermedio entre compuestos ricos en energía que se transfieren en grupos de fosfolilo, ya que es capaz tanto de transferir dichos grupos como de aceptarlos en su síntesis. El 1,3 bisfosfoglicerato y el fosfoenolpiruvato, que se abrevia PEP, son compuestos ricos en energías que transfieren sus grupos al ADP, que a su vez lo harán en su forma ATP a aquellos compuestos que lo requieran según las necesidades celulares, presentado por un papel central en la transferencia de grupos en el interior de la célula. Y ahora sí, toca hablar de otro grupo, que son los enolfosfato. El ejemplo más característico de este grupo de compuestos ricos en energía es el PEP, un intermediario de glucósilis, y los grupos enólicos presentan tautomería cetoenólica que estabiliza la forma más estable, es decir, el ceto. El cambio de energía libre de la hidrólisis del PEP para la formación de piruvato, que son menos 61,9 kilojulios por mol, es tan negativo debido a la fosforilación del grupo enol, que impide la estabilización de la forma ceto. La pérdida del grupo fosforilo convierte el PEP en el piruvato, que se puede tautomerizar a la forma ceto, es decir, un piruvato de mayor estabilidad. Ahora el siguiente grupo son los acilfosfatos, anhídridos mixtos, que los representantes más destacados de este grupo son el 1,3 bisfosfoglicerato, un intermediario de la glucólisis, y el acetilfosfato, que participa en metabolismos de microorganismos y en general de vías metabólicas secundarias. Los dos grupos fosforilo que presentan 1,3 bisfosfoglicerato en su estructura presentan valores de energía libre muy diferentes. Esto es debido a que el enlace del grupo en posición 1 es un anhídrido mixto, mientras que el de la posición 3 es un fosfoéster. Su diferencia estriba en la estabilización de formas resonantes, que al ser mucho menos restringidas en el fosforilo de posición 3, hace que la estructura de posición 1 sea mucho más improbable con una energía de hidrólisis, cambio de energía libre, altamente negativa. Ahora bien, siguen los fosfoguanidinas o fosfagenos. Los dos principales representantes de este grupo son la fosfocreatina y la fosfoarginina, que se representan en la estructura general de estas fosfoguanidinas, y los grupos R que la diferencian la fosfocreatina de la fosfoarginina. Ambos compuestos sirven como reserva energética capaz de regenerar ATP de forma muy rápida en tejidos que presentan un recambio de ATP muy elevado, como el músculo esquelético y las células nerviosas en vertebrados, y el músculo empleado en el vuelo en los invertebrados. El hecho de presentar el grupo fosforilo unido directamente a un nitrógeno, que a su vez está unido a un carbono que soporta el grupo ímido, hace que no sea posible la formación de estructuras resonantes, por lo que, como en el caso de los acilfosfatos, al ser una estructura más improbable, su energía de hidrólisis es mucho más negativa. Se puede observar, ¿no?, que se indica el equilibrio que existe entre el sistema del ATP y de fosfocreatina, que en condiciones estándar es una reacción viable, o sea, exergónica, en el sentido de formación de ATP, mientras que la formación de fosfocreatina supone una reacción no viable, es decir, endergónica. Sin embargo, las concentraciones intracelulares de sustratos y productos hacen que la reacción se encuentre próxima al equilibrio. Por lo tanto, cuando la célula se encuentra en reposo, la concentración de ATP es elevada y llega a revertir el valor de cambio de energía libre de la reacción, que pasa a ser positivo, favoreciendo que la reacción se lleve a cabo en el sentido de formación de fosfocreatina a expensas de la hidrólisis ATP. Sin embargo, cuando existe una elevada cantidad metabólica, como por ejemplo en el caso de la contracción muscular, concentración de ATP es baja
y por lo tanto la reacción se lleva a cabo hacia la síntesis del ATP. El cálculo del potencial de una semirreacción se realiza a través de esta ecuación de Nernst, en la que R es igual a la constante de los gases, la T es igual a la temperatura en la que se lleva a cabo la reacción en unidades de la escala Kelvin, la N es igual al número de electrones intercambiados, la F es igual a la constante de Faraday, Red y Ox es igual a concentraciones de las formas reducidas y oxidadas de la especie considerada en una reacción del tipo redox. Teniendo en cuenta que es una reacción de equilibrio, se define su constante así. Por lo tanto, la variación del potencial redox de dicha reacción sería esta. Esta ecuación se relaciona con la variación de la función Gibbs de estado estándar cambio de energía libre de la siguiente manera. De todo lo expuesto, se concluye que para conocer la espontaneidad o exergonicidad de un proceso redox a pH igual a 7, es necesario determinar el valor de la variación de la energía libre de Gibbs estándar del mismo o de los potenciales normales de las especies participantes. Transferidores de grupos metilo. El único representante de este grupo es la S-adenosil-metionina o conocida SAM, coenzima no vitamínica implicada en reacciones de transferencia de grupos metilo y asociadas generalmente a la acción del tetrahidrofalato y de la vitamina B12. Reacciones de oxidación-reducción. Las reacciones de oxidación-reducción son aquellas en las que se transfieren electrones entre dos especies. La especie que los transfiere es donadora de electrones y tiene carácter reductor. La transferencia se hace a un aceptor de electrones que tiene un carácter oxidante. Un ejemplo de estas reacciones sería el siguiente. El ion cuproso, que vendría siendo el reductor, transfiere un electrón al hierro oxidante. El resultado de esta reacción es que el cobre se oxida y el hierro se reduce. Se le denomina par redox conjugado. Esta reacción se entiende mejor si se divide en dos semirreacciones como estas. Esta separación pone de manifiesto que en las reacciones redox los electrones son intermediarios comunes a ambas reacciones. Se llevan a cabo en una celda electroquímica como la que se muestra en la siguiente figura. Cada semirreacción se da en un compartimiento y el movimiento de electrones de uno a otro genera una diferencia de potencial, que es un reflejo de la energía que impulsa la reacción y que se mide con un voltímetro. El signo de voltaje depende de la dirección del flujo de los electrones. La tendencia que una sustancia tiene a captar electrones se determina potencial de reducción. Estos potenciales de reducción se refieren a un electrodo estándar, que es el hidrógeno. En una celda electroquímica en la que la concentración de todos los solutos es de 1 m y la temperatura es de 298 K y la presión de 1 atm, se fija el potencial de reducción para la siguiente reacción contra el electrodo de hidrógeno en 0,00 V. En condiciones fisiológicas se debe corregir el potencial redox a pH de 7, lo que da lugar al potencial redox estándar E, y por ello el potencial de reducción de un electrodo de hidrógeno pasa a tener un valor de menos 0,42 V. Algunos de estos ejemplos de valores de E para diferentes sustancias están recogidos en esta siguiente tabla. Las sustancias con potenciales de reducción menores a menos 0,42, que son más negativos, tienen una afinidad menor, por lo que los electrones que el H+, por lo que el flujo de electrones siempre se realiza desde el compuesto más electronegativo. E0 más negativo a los que presenten E0 más positivo.